La noche en la que salió a la luz el audio del VAR de los Osasuna versus Real Madrid, el fútbol español dejó de ser simplemente un deporte para convertirse en una radiografía sonora del poder, la presión y la fragilidad humana bajo un foco implacable. No fue un partido cualquiera, no fue una polémica más de sobremesa, no fue el típico rifirrafe de barra de bar que se disuelve con el siguiente encuentro. Fue la confirmación de que, cuando se abre el micrófono y se escucha lo que antes solo quedaba encerrado entre cuatro paredes, la narrativa cambia por completo. El escenario no era menor. Hablamos de un duelo correspondiente a la Liga, una competición que no solo mueve millones, sino que condiciona estados de ánimo, titulares internacionales y conversaciones familiares que duran semanas. El estadio, el siempre intenso Estadio El Sadar, vibraba con esa mezcla de orgullo local y tensión permanente que caracteriza a los partidos grandes. Y en el césped, dos realidades muy distintas chocaban con la misma ambición: el trabajo rocoso y combativo de Osasuna frente a la maquinaria competitiva del Real Madrid. Pero lo que parecía otro capítulo más en la eterna novela del arbitraje español dio un giro inesperado cuando se difundió el audio del VAR. De repente, ya no se trataba solo de lo que vimos, sino de lo que se dijo. Y lo que se dijo importaba mucho. Durante años, el VAR ha sido presentado como el garante de la justicia tecnológica. Una herramienta que, en teoría, elimina el error grosero y reduce la polémica a lo mínimo imprescindible. Sin embargo, cualquier aficionado mínimamente atento sabe que la polémica no ha desaparecido. Ha cambiado de forma. Ahora ya no discutimos únicamente si fue penalti o no. Discutimos el criterio, la interpretación, el umbral de intervención, la coherencia con jugadas anteriores y, por supuesto, la transparencia del proceso. El audio revelado nos permitió escuchar cómo se analiza una jugada clave, cómo se repiten imágenes, cómo se intercambian opiniones en tiempo real y cómo, finalmente, se toma una decisión que puede alterar el rumbo de un partido, por extensión, de una temporada. Lo interesante no fue solo la decisión final, sino el camino hasta ella. Las dudas, los matices, las palabras elegidas con cuidado quirúrgico. Porque en el fútbol moderno, cada palabra pesa. En el terreno de juego, todo ocurre a una velocidad vertiginosa. Un contacto en el área dura una fracción de segundo, pero su interpretación puede ocupar horas de debate. En la sala del VAR, en cambio, el tiempo se dilata. Se pausa la imagen, se amplía, se repite desde distintos ángulos. Se analiza la posición del brazo, la trayectoria del balón, la intención del jugador. Y ahí es donde el audio se convierte en un documento casi forense. Escuchar a los árbitros debatir sobre si hay suficiente intensidad en un contacto o si la mano está en posición natural no es un simple cotilleo futbolístico. Es asomarse al laboratorio donde se fabrica la justicia deportiva. Y lo que más llamó la atención fue la humanidad del proceso. No hubo conspiraciones susurradas ni frases crípticas que alimenten teorías delirantes. Hubo interpretación. Hubo prudencia. Hubo esa tensión silenciosa que se percibe cuando sabes que millones de personas esperan una resolución. Algunos esperaban encontrar en el audio una prueba irrefutable de favoritismo o de negligencia. No la hubo. Lo que se apareció fue algo quizá más incómodo: la constatación de que el reglamento no es una tabla de mandamientos inmutable, sino un conjunto de criterios que requieren juicio. Y el juicio humano, por definición, no es infalible. Cuando el árbitro principal fue llamado a revisar la jugada en el monitor, el estadio contuvo la respiración. Esa caminata hacia la pantalla se ha convertido en uno de los rituales más tensos del fútbol contemporáneo. Es el equivalente moderno al veredicto del jurado. Y mientras el colegiado observaba las imágenes, en la sala del VAR se mantenía un intercambio técnico, casi clínico. Se hablaba de puntos de contacto, de si el defensor llega tarde, de si el atacante exagera la caída. Se hablaba, en definitiva, de fútbol en su versión más microscópica. El problema es que el fútbol no se vive en microscopio, sino en emociones. El aficionado no analiza fram a fram, siente. Y cuando la decisión final no coincide con su sensación inicial, la frustración es inmediata. El audio, en ese sentido, cumple una función pedagógica. Expone el razonamiento detrás de la resolución. Permite entender, aunque no necesariamente compartir, el criterio aplicado. Aquí es donde la narrativa adquiere una dimensión más profunda. Porque el debate ya no es solo si aquella acción concreta estuvo bien o mal juzgada. El debate es si el modelo actual de arbitraje, con apoyo tecnológico, logra el equilibrio entre precisión y fluidez. Si el fútbol que queremos es uno en el que cada contacto potencialmente decisivo se examine con lupa, o si preferimos asumir cierto margen de error en favor del ritmo natural del juego. El partido entre Osasuna y Real Madrid,
Tuvo momentos de alta intensidad, disputas físicas, entradas al límite. No fue un encuentro plácido. Y precisamente por eso, cada decisión relevante adquiría un peso específico mayor. Cuando el audio del VAR salió a la luz, muchos aficionados lo escucharon buscando confirmación de sus sospechas. Otros, con la esperanza de que se demostrara que todo fue escrupulosamente reglamentario. Lo curioso es que, en gran medida, ambas cosas pueden coexistir en la mente de quien lo analiza con honestidad. Porque sí, el proceso mostró profesionalidad y método. Pero también mostró que hay zonas grises. Que la línea entre suficiente y no suficiente puede ser fina. Que dos árbitros experimentados pueden interpretar de forma ligeramente distinta una misma acción sin que ninguno esté actuando de mala fe. Y eso, para quien busca certezas absolutas, resulta desesperante. El fútbol, sin embargo, nunca fue un territorio de certezas absolutas. Es un juego de interpretación constante. El delantero interpreta el espacio, el mediocentro interpreta el ritmo, el entrenador interpreta el partido. ¿Por qué exigir que el árbitro, incluso con tecnología, opere en un vacío matemático perfecto? Lo que el audio del VAR aportó fue transparencia. Y la transparencia, aunque incómoda, es saludable. Permite que el debate se eleve. Ya no discutimos sobre suposiciones, sino sobre palabras concretas, sobre frases que quedaron registradas, sobre argumentos expresados en tiempo real. Si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que viene ahora te va a hacer ver el arbitraje con otros ojos. Porque no se trata solo de una jugada polémica, se trata de cómo el fútbol español está aprendiendo, a veces a golpes, a convivir con la exposición total. En el análisis detallado del audio se percibe algo fundamental. La presión no es un concepto abstracto. Se escucha en el tono de voz, en la brevedad de las intervenciones, en la búsqueda constante de respaldo reglamentario. Cuando uno de los árbitros menciona el criterio aplicado en jornadas anteriores, está intentando sostener coherencia. Y la coherencia es la moneda más valiosa en el arbitraje moderno. Sin coherencia, cada partido se convierte en un universo paralelo. Con coherencia, aunque haya errores, al menos hay una línea reconocible. El audio mostró ese esfuerzo por mantenerse dentro de un marco común, por no improvisar al margen de lo establecido. Y eso, aunque no elimine la polémica, la contextualiza. También es relevante entender que el VAR no arbitra partidos completos. Interviene en acciones muy concretas, goles, penaltis, tarjetas rojas directas, errores de identidad. Esa limitación define su impacto. No está diseñado para corregir cada falta dudosa en el centro del campo. Está diseñado para evitar decisiones manifiestamente erróneas en momentos clave. El problema es que la frontera entre error claro y decisión interpretable no siempre es evidente. En el caso que nos ocupa, el audio deja claro que no se percibió un error flagrante que justificara una intervención más contundente. Se analizó, se valoró, se contrastó con el reglamento y se mantuvo o modificó la decisión en función de ese análisis. Para algunos, insuficiente. Para otros, prueba de que el sistema funciona. Lo verdaderamente interesante es cómo este tipo de revelaciones impacta en la cultura futbolística. Hace años, la conversación se limitaba a lo que las cámaras mostraban y a lo que los protagonistas declaraban después. Ahora, el público accede a la cocina interna del arbitraje. Y cuando uno entra en la cocina, descubre que no todo es blanco o negro, hay matices, hay tiempos, hay deliberación. Eso no significa que el sistema sea perfecto. Ningún sistema lo es. Pero sí significa que la narrativa de conspiración permanente pierde fuerza cuando se exponen los procedimientos. Y eso, aunque no guste a quienes prefieren el misterio, fortalece la credibilidad a largo plazo. Dale al botón de suscribirte, porque esto no lo vas a ver en ningún telediario explicado con calma. Aquí no venimos a gritar ni incendiar redes sociales. Venimos a entender qué pasa realmente cuando el árbitro se lleva la mano al auricular y el estadio enmudece. El audio del VAR de los Osasuna versus Real Madrid no es solo un archivo sonoro. Es un documento histórico en pequeño formato. Es la evidencia de cómo el fútbol del siglo XXI se enfrenta a su propia complejidad. Es la prueba de que la tecnología no elimina la interpretación, sino que la hace más visible. Al final, la gran lección es incómoda pero necesaria. Queremos justicia absoluta en un juego profundamente humano. Queremos precisión milimétrica en un deporte de contacto, velocidad y emociones desbordadas. Queremos decisiones indiscutibles en situaciones que, por naturaleza, admiten discusión. Y cuando la realidad no encaja con ese deseo, buscamos culpables. El audio nos recuerda que, detrás del uniforme arbitral,
Hay profesionales que aplican criterios en tiempo real, bajo presión extrema y con el escrutinio de millones. No son infalibles. Tampoco son villanos de opereta. Son parte de un sistema que intenta equilibrar justicia y espectáculo sin que el juego pierda su esencia. El partido terminó, los puntos se repartieron según el marcador y la clasificación siguió su curso. Pero el eco de esas conversaciones en la sala del bar quedó flotando en el aire. Y quizá eso sea lo más importante. Porque cuando escuchamos cómo se toman las decisiones, el debate deja de ser un grito y se convierte en una conversación. Y en un fútbol saturado de ruido, eso ya es una pequeña revolución. Porque obliga a detenerse, a bajar el volumen de la indignación automática y a prestar atención a los engranajes que normalmente permanecen ocultos. No estamos ante un simple archivo de audio que satisface la curiosidad del aficionado. Estamos ante una pieza que desnuda el proceso mental colectivo de un equipo arbitral en pleno ejercicio de su responsabilidad. Cada segundo de esa conversación tiene densidad, tiene intención, tiene consecuencias. Si uno escucha con atención, percibe algo que rara vez se menciona en los debates televisivos, la estructura jerárquica dentro de la sala. No es un diálogo caótico. Hay turnos, hay roles definidos. El árbitro de campo mantiene la autoridad final, pero el equipo del VAR cumple una función de asesoramiento técnico. Se formulan preguntas concretas, se describen imágenes con precisión quirúrgica, se evita el lenguaje ambiguo. Nadie dice me parece sin más. Se intenta fundamentar cada apreciación en un elemento observable. Ese detalle es crucial, porque desmonta la caricatura de que las decisiones se toman por impulsos o por afinidades. El tono es sobrio, casi administrativo. Y eso, lejos de restarle dramatismo, lo acentúa. Porque mientras en la grada el corazón late a 1000 por hora, en la sala el análisis se vuelve frío, metódico. Es un contraste brutal. Afuera, pasión. Adentro, protocolo. En la jugada concreta que desató la polémica, se aprecia como uno de los árbitros describe el punto exacto del contacto, menciona la posición relativa de los jugadores y recalca si el balón está o no en disputa real en ese instante. No se trata solo de si hay contacto, sino de si ese contacto altera de manera significativa la acción. Esa distinción, aparentemente técnica, es la frontera entre un penalti y una acción que el juego debe absorber como parte de su naturaleza competitiva. Aquí conviene detenerse en algo que pocas veces se explica con claridad. El reglamento no sanciona todos los contactos, sanciona los contactos que constituyen faltas según determinados criterios. Intensidad, imprudencia, temeridad, uso excesivo de fuerza. Son conceptos jurídicos aplicados al césped, y como todo concepto jurídico, requieren interpretación. No es una ecuación matemática en la que 2 más 2 siempre son 4. Es un ejercicio de valoración. El audio revela cómo se intenta objetivar lo subjetivo. Se habla de la trayectoria del defensor, de si hay movimiento adicional del brazo, de si el atacante ya ha perdido el control del balón antes del impacto. Son matices que, en la repetición televisiva a velocidad normal, pueden pasar desapercibidos. Pero en la sala del VAR se desmenuzan como si se tratara de un análisis pericial. Y ahí aparece otro elemento fascinante, el tiempo. El fútbol es urgencia. El VAR es pausa. Esa pausa, que en el estadio se vive como una eternidad incómoda, en la sala es un espacio necesario para la deliberación. No se decide en el primer ángulo disponible. Se buscan tomas complementarias. Se revisa la secuencia completa. Se evita el recorte engañoso que podría distorsionar la percepción de la acción. Escuchar cómo se solicita una cámara distinta, cómo se repite la jugada en velocidad real después de ver la cámara lenta, demuestra que existe conciencia del riesgo de sobrereaccionar ante una imagen ralentizada. La cámara lenta magnifica gestos, dramatiza contactos, convierte roces leves en aparentes agresiones. Por eso, en el audio, se insiste en revisar también la acción a velocidad normal, para no perder la referencia del ritmo real del juego. Ese detalle técnico tiene una implicación enorme. Significa que el equipo arbitral es consciente de que la tecnología puede ayudar, pero también puede engañar. Y esa conciencia es un antídoto contra la tentación de sancionar cada mínima fricción. No se trata de buscar una excusa para no intervenir. Se trata de asegurarse de que la intervención esté verdaderamente justificada. También resulta revelador cómo se mencionan precedentes implícitos. No necesariamente partidos concretos, pero sí criterios aplicados anteriormente. Hay una preocupación evidente por mantener una línea uniforme, porque en el fútbol profesional, la coherencia no es un lujo, es una necesidad.
Un mismo tipo de acción no puede ser penalti un domingo y no serlo el siguiente sin que el sistema pierda credibilidad. El audio deja claro que esa coherencia es un objetivo activo, no una casualidad. Se verbaliza el análisis en términos comparables a otros escenarios similares. Eso no elimina la discusión, pero la enmarca. Ya no se trata de una decisión aislada, sino de una pieza dentro de un patrón más amplio. Otro aspecto que merece atención es el lenguaje corporal invisible que se intuye en las voces. Aunque no vemos a los árbitros, el tono transmite concentración. No hay risas, no hay comentarios superfluos, no hay distracciones. Se percibe una atmósfera de responsabilidad compartida. Y eso contrasta con la narrativa simplista de que el VAR es un ente frío que actúa desconectado del contexto del partido. En realidad, el equipo del VAR está profundamente conectado con el desarrollo del encuentro. Saben lo que está en juego, conocen la tensión acumulada, son conscientes de que cualquier decisión puede inclinar la balanza. Y precisamente por eso extreman la cautela. La prudencia no es debilidad, es una forma de respeto hacia la magnitud de la decisión. Al escuchar el intercambio completo, se entiende que el proceso no busca satisfacer a una grada u otra, sino ajustarse a un marco normativo. Puede que el resultado no agrade a todos, pero el camino hasta él no es arbitrario. Es deliberado, es argumentado, es consciente de sus límites. Y aquí aparece un matiz incómodo pero necesario. El VAR no está diseñado para eliminar la polémica, sino para reducir el error manifiesto. Son cosas distintas. La polémica nace de la interpretación. El error manifiesto nace de una percepción claramente equivocada. El audio muestra que, en esa jugada, no se consideró que existiera un error evidente que exigiera una corrección drástica. Esa es la clave técnica. Quien espere que cada audio revele una confesión espectacular, se va a llevar una decepción. Lo que revelan, en cambio, es mucho más interesante. Un procedimiento, un método, una cadena de razonamientos que, aunque discutible, no es caprichosa. Y eso obliga al aficionado a elevar el nivel del debate. Porque a partir de ahora, ya no basta con decir, nos robaron o todo está comprado. Hay que escuchar, analizar, comparar criterios. Hay que entrar en el terreno del argumento. Y eso, para bien o para mal, eleva la conversación futbolística a un plano más sofisticado. En el caso de los Osasuna versus Real Madrid, el audio no incendia, pero tampoco anestesia. Informa, expone, obliga a pensar. Y quizá ahí reside su verdadero impacto, en recordarnos que el fútbol, pese a su apariencia caótica, está atravesado por decisiones que se toman con método, bajo presión, con la conciencia constante de que cualquier palabra pronunciada puede terminar siendo escuchada por millones. Ese nivel de exposición transforma el oficio arbitral. Ya no es solo una labor técnica, es también comunicativa. Cada frase debe ser precisa, cada término debe ajustarse al reglamento, cada silencio tiene significado. El micrófono abierto no solo registra decisiones, registra profesionalidad. Y en ese silencio denso que precede al veredicto final, en esa respiración contenida que casi se puede imaginar al otro lado del auricular, se concentra la esencia del fútbol moderno. Un deporte que ya no se limita al césped, sino que se juega también en las cabinas, en las repeticiones, ahora, en los audios que nos permiten asomarnos a un mundo que antes era completamente opaco. Opaco, hermético, inaccesible incluso para quienes llevan décadas viviendo el fútbol desde dentro. Porque durante años el arbitraje fue una caja negra. Entraba una jugada polémica y salía una decisión, sin que nadie supiera con exactitud qué había ocurrido en ese espacio intermedio. Ahora, con el audio del VAR sobre la mesa, esa caja negra se convierte en una sala iluminada donde cada palabra deja huella. Si uno vuelve mentalmente a ese instante suspendido, a ese silencio que antecede al veredicto final, percibe que no es un vacío, sino un espacio cargado de cálculo. Se escuchan segundos que parecen alargarse no por indecisión, sino por responsabilidad. No es la duda improvisada del que no sabe qué hacer, es la pausa consciente del que sabe que cualquier matiz mal expresado puede alterar la interpretación. En la grabación se aprecia cómo el árbitro de campo no actúa como mero ejecutor de órdenes, sino como juez que contrasta lo que ve en el monitor con la información que recibe por el auricular. La conversación no es unilateral. Hay confirmaciones, hay preguntas breves pero precisas, hay reformulaciones para asegurarse de que ambos planos, el visual y el comunicativo, coinciden. Esa sincronización es clave. No basta con que la imagen sugiera algo, hace falta que el relato técnico que la acompaña sea coherente. Uno de los elementos más interesantes es cómo se delimita el concepto de contacto suficiente.
No se habla en términos emocionales. No se utiliza un lenguaje inflamado. Se describe el punto de impacto, la dirección del movimiento, la reacción del jugador que cae. Y aquí surge una cuestión esencial: la diferencia entre contacto y falta. El fútbol es un deporte de contacto. Si cada roce fuera sancionable, el juego sería inviable. Por eso, el criterio de suficiencia es tan determinante. En el audio se nota que esa palabra, suficiente, funciona casi como una frontera invisible. ¿Es un contacto que desequilibra de forma clara? ¿Es una acción imprudente que impide disputar el balón en condiciones? ¿O es una interacción propia de la intensidad del partido? La respuesta no se grita, se argumenta. Y esa argumentación revela que el arbitraje moderno no se apoya únicamente en la imagen, sino en un marco conceptual previamente definido. También se percibe cómo el equipo del VAR evita sugerencias categóricas sin respaldo visual inequívoco. No hay frases del tipo, es clarísimo, si la imagen no lo es. Se emplean expresiones más medidas, se describen hechos antes de emitir juicios. Ese orden lógico, primero la descripción, luego la valoración, es una señal de método. Y el método, aunque no garantice unanimidad, sí garantiza que la decisión no nace del impulso. Otro detalle que emerge al profundizar en el audio es la gestión de la expectativa. Saben que la revisión en el monitor genera una narrativa inmediata en la grada y en las retransmisiones. Cada segundo de revisión alimenta la idea de que algo grave ha ocurrido. Por eso la comunicación entre la sala y el árbitro es directa, concreta, orientada a no prolongar innecesariamente el proceso. No se revisa por revisar. Se revisa para confirmar o descartar un error claro. La claridad en el objetivo de la revisión es un punto fundamental. El VAR no está ahí para reinterpretar cada jugada desde cero, sino para detectar si la decisión inicial es manifiestamente incorrecta. Esa palabra, manifiestamente, marca la diferencia. No se trata de buscar la mejor decisión posible en abstracto, sino de corregir un error evidente. Y el audio refleja esa filosofía operativa. Se escucha cómo se repite la jugada desde distintos ángulos no para construir una narrativa alternativa, sino para verificar si la percepción inicial del árbitro puede sostenerse. Es un proceso de contraste, no de sustitución automática. Esa distinción es importante, porque desmonta la idea de que el VAR siempre impone su criterio sobre el del colegiado de campo. En realidad, lo que hace es ofrecer información adicional para que él mismo reevalúe. El tono de las voces transmite algo más sutil: autocontrol. En ningún momento se percibe precipitación. Tampoco dramatización. La tensión existe, pero está contenida dentro de un lenguaje técnico. Y eso es significativo, porque demuestra que el arbitraje profesional está entrenado no solo para decidir, sino para comunicar de manera estructurada bajo presión. Hay un instante en el que se confirma la decisión final. No hay celebración, no hay alivio audible, no hay comentario fuera de guión. Solo la validación de que el criterio aplicado se ajusta al reglamento. Esa sobriedad es casi quirúrgica. Mientras fuera puede haber estallidos de protesta o de euforia, dentro de la resolución se asume como un paso más en el protocolo. Si se analiza con lupa, el audio también revela cómo se maneja la ambigüedad. No todo es rotundo. En ocasiones se emplean fórmulas que reconocen que la acción es interpretable. Y ese reconocimiento no es debilidad, es honestidad técnica. Admitir que una jugada se mueve en el terreno de la interpretación no invalida la decisión, la contextualiza. Porque el reglamento del fútbol no es un código penal con artículos cerrados y consecuencias automáticas. Está lleno de conceptos como imprudencia, negligencia, juego peligroso. Son términos que exigen criterio. Y el criterio se construye con experiencia, formación, coherencia interna. El audio deja entrever ese bagaje acumulado que guía la deliberación. Otro aspecto que merece atención es la ausencia de cualquier referencia externa. No se menciona el contexto mediático, no se alude al peso histórico de los equipos, no se introduce ningún elemento ajeno a la jugada en sí. La conversación está encapsulada en el análisis técnico. Eso, en un entorno tan cargado de narrativa como un Osasuna contra Real Madrid, no es menor. La neutralidad comunicativa es una forma de blindaje. Al ceñirse exclusivamente a la acción y al reglamento, el equipo arbitral reduce el margen para interpretaciones conspirativas basadas en supuestas presiones externas. Lo que queda registrado es un debate técnico, no político ni emocional. Y sin embargo, el impacto emocional es inevitable, aunque no se verbalice. Porque cada decisión en un partido de alta competición tiene consecuencias deportivas, económicas y simbólicas. Los árbitros lo saben. Por eso el silencio previo al veredicto no es vacío,
Es concentración extrema. Es el equivalente a un cirujano antes de realizar una incisión delicada. No porque dude de su formación, sino porque entiende la magnitud del acto. Al profundizar en los detalles del audio, también se aprecia la importancia del lenguaje compartido. Hay códigos, expresiones técnicas que todos entienden sin necesidad de explicaciones adicionales. Esa economía del lenguaje es síntoma de entrenamiento conjunto. No están improvisando, están ejecutando un procedimiento ensayado. Ese procedimiento incluye confirmar que las imágenes disponibles son suficientes para sustentar la decisión. Si no hay un ángulo claro, si la acción queda parcialmente oculta, eso se menciona. Y esa mención es clave, porque reconoce los límites de la tecnología. El VAR no es omnisciente. Depende de cámaras, de ángulos, de resoluciones. Cuando esos recursos no ofrecen evidencia concluyente, el margen de intervención se reduce. En el caso de los Osasuna versus Real Madrid, el audio no muestra una revelación explosiva. Muestra algo más complejo y más incómodo, un sistema que funciona dentro de sus límites. No promete perfección absoluta. Promete reducir el error evidente. Y eso, aunque menos espectacular, es más realista. Esa realidad, expuesta sin adornos, obliga a replantear cómo entendemos la justicia en el deporte. No es una justicia matemática, es una justicia procedimental. Se basa en aplicar criterios de forma consistente y transparente. Y el audio es la prueba tangible de ese procedimiento en acción. Así, ese mundo que antes era completamente opaco deja de ser territorio de suposiciones para convertirse en objeto de análisis. Ya no se trata de imaginar qué pudo haberse dicho en la sala del bar. Ahora se puede escuchar, desmenuzar, cuestionar con base en hechos concretos. Y esa posibilidad transforma el debate de raíz, porque sustituye la sospecha por evidencia, aunque esa evidencia no siempre satisfaga a todos.